Hola people, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver presupuestación en gestión de proyectos. Vale, para hacer esto necesitamos una plantilla como la que estamos viendo y vamos a ponerle nombre a la hoja. Esto va a ser presupuesto. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos el nombre de la actividad. Aquí vamos a utilizar nombre genérico porque pues este es un simulador, es un ejemplo. En realidad tendrías que utilizar nombres precisos, cortos, sencillos. Y aquí vamos a utilizar un responsable genérico para que funcione el simulador. En realidad tendrías que poner el nombre del responsable de cada actividad, ¿vale? Para efectos de presupuestar y cotizar cada actividad, vamos a cotizarla en función de mano de obra, método, medio, maquinaria, materia prima y medición. Vamos a utilizar la fórmula de random between, o en español aleatorio.entre, donde nos pide un valor bajo, un valor alto. Por ejemplo, en mano de obra vamos a poner desde 5,000 hasta 50,000. ¿Vale? Y corremos la fórmula. Arrastramos hacia la derecha para medio, o digo método. Y el método lo vamos a poner desde 2,000 hasta 30,000. Corremos la fórmula. El medio lo vamos a poner, por ejemplo, desde 20,000 hasta 60,000. La maquinaria vamos a ponerla pues de 20,000 hasta 90,000 pesos, por ejemplo, en este simulador de presupuestación. La materia prima vamos a ponerla desde, por ejemplo, desde 1,000 hasta, por ejemplo, 50,000, por ejemplo. Corremos, arrastramos hacia la derecha y por último medición lo vamos a poner desde 4,000 hasta 35,000. Y pues listo, simple y sencillamente eh, arrastramos y ahorita son fórmulas, pero para quitar esto pues seleccionamos, copiamos y pegamos sobre sí mismo, pero como valores, y ahora sí, ya son valores, ya no es fórmula y ahora sí funcionan para nuestro simulador. Ahora, para calcular el presupuesto determinístico, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, simple y sencillamente podemos hacer las sumatorias, pero para hacerlo rápido vamos a utilizar el siguiente atajo. Seleccionamos todo lo que queremos que se sume y la combinación es Shift-Alt-0 y nos hace las sumatorias horizontales. Podemos comprobarlo fácilmente de la siguiente manera. Lo podemos comprobar de la siguiente manera. Nos posicionamos en una celda, la que sea. Yo voy a rastrear los precedentes. Ahí está. Y voy a abrir la fórmula. ¿Y qué estamos haciendo? Sumando, pues, la cotización de mano de obra, método, medio, maquinaria, materia prima y medición. ¿Vale? También este atajo que les comento de Shift-Alt-0 también hace las sumatorias verticales. ¿Vale? Podemos rastrear fórmulas y voy a abrir la fórmula para que pues sepamos qué se está haciendo. ¿Vale? ¿Podemos ejecutar un proyecto con presupuesto determinístico? Sí, sí podemos, pero pues bueno, hay un pequeño detalle ahí. ¿Cuál es el detalle? Que si el proyecto se va a ejecutar en un periodo de tiempo corto, sí podemos utilizar el presupuesto determinístico porque no van a variar las cotizaciones debido a la inflación o al riesgo. Si el periodo de tiempo de ejecución del proyecto es suficientemente largo como para que las cotizaciones varíen por inflación y riesgo, entonces no sería buena idea utilizar un presupuesto determinístico porque te vas a meter en problemas debido a que te vas a salir de presupuestación. Ahora, vamos a calcular los escenarios optimista, más probable y pesimista. Esta es la versión, pues, cualitativa. También podemos usar la cuantitativa, donde tendríamos que utilizar una fórmula de ingeniería económica llamada futuro dado un presente,
y utilizar como tasa de incremento la inflación más riesgo. En este caso estamos haciendo la versión cualitativa donde aprovechamos al responsable de cada actividad porque tiene conocimientos, experiencia y competencias en esa actividad en particular y por lo tanto nos podría decir su opinión en cuanto a cuánto podría fluctuar el valor de cada actividad y por eso se pone un presupuesto optimista más probable y pesimista. Vamos a utilizar para esto la fórmula random between, también conocida como aleatorio.entre en español. Nos pide un valor bajo, va a ser 95,105%. Arrastramos hacia la derecha. El más probable va a ser, pues básicamente, de 105 a 115. Arrastramos hacia la derecha. Y vamos a ponerla de 115 a 135 el escenario pesimista. Ya que tenemos estos tres, arrastramos hacia abajo y ya nos la sabemos. Control copy y pegamos sobre sí mismos para quitar las fórmulas y que queden valores. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el presupuesto optimista más probable y pesimista. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Igual y seleccionamos el presupuesto determinístico. ¿Sí? Apretamos la tecla F4 para que se fije esa celda, pero como la vamos a correr hacia abajo y hacia la derecha, necesitamos que las filas cambien, pero la columna no. Entonces volvemos a apretar F4. Ahí se está fijando la fila, eso no nos conviene. Ahí se está fijando la columna, eso sí nos conviene, porque cuando arrastremos hacia la derecha, la columna no va a cambiar. Pero cuando arrastremos hacia abajo, la fila sí va a cambiar. Y lo vamos a multiplicar ese presupuesto determinístico por el porcentaje optimista. En este caso dejamos libre esa celda de porcentaje optimista porque si queremos que cambie la columna y la fila. Le damos Enter, rastreamos precedentes para saber qué estamos haciendo. Y esta es la fórmula. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar hacia abajo y vamos a arrastrar hacia la derecha. Corroboramos, rastreamos precedentes, abrimos fórmula, si está haciendo la multiplicación que queremos. Aquí abajo rastreamos precedentes, abrimos fórmula, si está haciendo la operación que queremos. Y acá rastreamos precedentes, abrimos la fórmula y si está haciendo la operación como la queremos. Listo. Ya tenemos los presupuestos optimistas más probables y pesimistas. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Calcular el presupuesto esperado. El presupuesto esperado se va a calcular con la siguiente fórmula. La fórmula va a ser la siguiente, va a ser igual, abrimos paréntesis, el presupuesto optimista más, abrimos paréntesis, 4 por el presupuesto más probable, cerramos paréntesis, más el pesimista, cierro paréntesis y divido entre 6. Y listo, obtenemos el presupuesto esperado, ¿vale? Por actividad. Arrastramos y obtenemos todos los presupuestos esperados por actividad. ¿Qué estamos haciendo? Voy a abrir la primera fórmula, rastrear precedentes para saber qué datos estoy tomando y esta sería la fórmula. Permítanme un segundo, voy a básicamente ajustar celdas para que todo esto, cuando abra la fórmula, pues se vea mejor. Entonces, pues listo, estoy utilizando estos datos y esta es la fórmula, simplemente la corremos hacia abajo y obtenemos pues el presupuesto esperado de cada actividad. Para la sumatoria vertical del presupuesto esperado, el atajo es Shift-Alt-0 y nos hace la sumatoria vertical. Si te sale este error de hashtags, quiere decir que simplemente hay que ajustar el ancho de columna y listo. Voy a arrastrar precedentes para que veamos qué estamos haciendo y estamos sumando básicamente todos estos valores. Muy bien, ¿qué sigue? Vamos a utilizar la siguiente situación. Vamos a usar un sigma. ¿Cómo vamos a calcular este sigma? Vamos a calcularlo de la siguiente manera. Igual, abrimos paréntesis
y obtenemos el valor de presupuesto pesimista menos el presupuesto optimista, y todo eso lo dividimos entre 6. ¿Vale? Obtenemos de esa forma el valor de sigma, arrastramos y obtenemos todos los valores. En la siguiente columna, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir la fórmula para un valor aleatorio. En este caso va a ser igual a rand, abro, cierro paréntesis, ¿sí? Y listo, nos da un número aleatorio entre 0 y 1. Necesito correr la fórmula, ¿vale? Y listo. Así tendríamos el valor aleatorio. ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, calcular el presupuesto aleatorio. El presupuesto aleatorio se va a calcular con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es igual norm.ind, es esta de acá. Al abrirla, darle doble clic, nos va a pedir la probabilidad, ¿sí? Nos va a pedir una media y nos va a pedir la desviación estándar. Entonces, justamente aquí tenemos el valor de probabilidad, coma, justamente aquí tenemos una media, coma, y justamente aquí tenemos la sigma. Cerramos paréntesis, le damos enter y listo. Vamos a ponerle formato de dinero. Corremos la fórmula y yo voy a arrastrar precedentes de la primera parte que se hizo. Estoy usando estos datos y abro la fórmula y esta es la fórmula que estamos utilizando. Simplemente corrimos hacia abajo y calculamos el presupuesto aleatorio para cada actividad. Vamos a hacer la sumatoria vertical, ya nos la sabemos, Shift al 0 y obtenemos el presupuesto aleatorio. Ahora, si yo me voy aquí a la pestaña de fórmulas y me voy al apartado de cálculos y le doy clic a esta calculadora pequeñita, como esas son fórmulas, cada vez que yo actualice con esta calculadora pequeña, va a cambiar el valor, ¿vale? Eso nos va a servir para hacer un pequeño análisis Monte Carlo y después poder hacer un análisis estadístico. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esto? Bueno, aquí vamos a poner del 1 al 2, bueno, vamos a poner 1, 2 y corremos para generar 1000 IDs. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar 1000 escenarios. En realidad tendríamos que hacer más, tendríamos que hacer 10,000 o más. Pero para efectos prácticos de que no se alargue mucho esto, pues con 1000 ya tenemos suficiente. Necesitamos poner aquí un recuadro de color azul. Esto es muy importante porque sin este recuadro azul no va a funcionar la cosa. No, no es cierto. Simplemente es porque ahí vamos a seleccionar ahorita para que Excel haga las iteraciones. En realidad, pues no se necesita para nada el recuadro azul, solamente es un indicador de que ahí se van a hacer las iteraciones. En realidad podría ser cualquier lugar. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a traerme el valor del presupuesto aleatorio igual y me traigo el valor. Aquí yo voy a arrastrar precedentes para que vean qué estoy haciendo. Me estoy trayendo este valor para acá. Abro la fórmula y es esta la fórmula. ¿Vale? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue esto. Me voy a poner aquí en el valor 1 y voy a apretar la siguiente combinación de teclas. Shift, Control, flecha hacia abajo y una sola vez flecha hacia la derecha, manteniendo apretados Shift y Control, de tal manera que se seleccione toda la columna de 1000 datos y la columna de junto. Esto sirve mucho para seleccionar grandes cantidades de datos de forma rápida. ¿Vale? Muy bien, ya que tenemos esto, pues simple y sencillamente vámonos a el apartado de datos, ¿vale? Aquí en análisis what if vamos a utilizar esta opción de data table y pues nos dice
que si los datos están en fila o en columna, le vamos a decir que están en columna y vamos a seleccionar perdón, el cuadro azul. No sé por qué estaba seleccionando el 1. Le damos OK y listo, nos da todos los valores, 1000 escenarios, ¿sí? Y bueno, ya que tenemos estos 1000 escenarios, simple y sencillamente vamos a deslizarnos un poquito hacia la derecha. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis estadístico. Yo voy a poner el análisis estadístico aquí en Y2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al apartado de datos, nos vamos a ir al apartado de análisis, vamos a pedir Data Analysis, que es este valor de acá. Va a abrirnos un cuadro de diálogo en cualquier momento y listo. Aquí está el cuadro de diálogo, le voy a pedir que sea estadística descriptiva, le damos OK y listo, vamos a llenar los valores. Aquí nos dice que el rango de entrada, entonces vamos a seleccionarlo. Van a ser los 1000 valores de acá, entonces posicionamos en el primero, Shift Control flecha hacia abajo, ya tenemos los 1000 valores. Le decimos que está en columna, porque nos pregunta eso, si está en columna o en fila, en este caso son columnas. Nos dice que dónde queremos que dé los resultados, yo los voy a querer en Y2 y le voy a pedir el resumen. Y con esos datos, pues ya podemos hacer el análisis estadístico. Le voy a dar que OK, lo va a hacer y listo. Ahí está el análisis estadístico. ¿Qué nos interesa de este análisis estadístico? Nos interesa básicamente la media. Voy a ponerlo aquí de color amarillo. Y nos interesa la desviación estándar. ¿Vale? Voy a ponerle formato de dinero a esto y a esto. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, el análisis estadístico que nos sirve para calcular las benditas reservas del presupuesto. Las reservas, pues, bueno, básicamente, pues no forman parte del presupuesto, pero nos ayudan a controlar pues algunos riesgos que pues no visualizamos previamente, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Pues necesitamos el P50, necesitamos el P80, el P85, el P90 y el P95, ¿vale? Aquí vamos a poner 50%. Aquí es 80%, aquí es 85%, 90% y 95%. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la misma fórmula de norm.im y bueno, nos pide una probabilidad, aquí la tenemos. Coma nos pide una media, aquí la tenemos, esta la vamos a fijar. Coma nos pide una desviación estándar, aquí la tenemos, la vamos a fijar. Cerramos paréntesis, le damos Enter, le damos formato de dinero. Voy a rastrear precedentes para que veamos de qué datos estoy tomando. Estoy tomando estos datos y voy a abrir la fórmula y esta es la fórmula que estamos usando. ¿Vale? Ahora, esta fórmula la vamos a correr. Listo, ahí está. Y bueno, nos falta un dato. Vamos a traernos el dato de presupuesto esperado. Yo me moví un renglón, me tengo que mover un renglón, perdón. Entonces voy a mover un renglón esto para acá. Y presupuesto esperado. El presupuesto esperado lo voy a poner aquí arriba. Vamos a buscar el presupuesto esperado. Aquí está el presupuesto esperado. Y listo. Vamos a ver una cosa interesante, que el presupuesto esperado se parece muchísimo a la media. Y pues bueno, podemos darnos cuenta que este
presupuesto pues, se comporta como una curva normal de distribución estándar, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a calcular el diferencial, que este diferencial va a ser la reserva, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner igual, vamos a seleccionar el valor del P80 menos el valor del P50, que en este caso pues es la parte de en medio de la curva normal de distribución estándar, el percentil 50, que se parece muchísimo al presupuesto esperado y que se parece mucho a la media, entonces podemos ver que todo esto cuadra. Y listo, yo voy a rastrear precedentes y voy a abrir la fórmula para que veamos qué estamos calculando o qué valores estamos usando para calcular. Y el P50 lo voy a fijar, ¿vale? Y ahora sí, voy a arrastrar la fórmula y listo. Tendríamos calculadas las reservas, entonces, pues bueno, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para varias cosas, como por ejemplo, negociar. Cuando tú vas a empezar un proyecto, pues pides el P95 porque sabes que tienes un diferencial de, en este caso, de 36,000 pesos para hacerle frente a cualquier riesgo que no esté previsto, ¿vale? Por eso siempre hay que tener una buena vigilancia y prospectiva para darse cuenta de algún riesgo que pueda afectar al proyecto y reaccionar lo suficientemente rápido antes de que te pegue. Por otro lado, pues bueno, en esta parte de los porcentajes, pues bueno, técnicamente están ahí comprendidos los riesgos conocidos. ¿Por qué? Porque los responsables de cada actividad, en función de su experiencia, asignaron estos porcentajes, ¿vale? De cuánto podría fluctuar el valor de cada actividad, tomando en consideración tal vez la inflación y los riesgos conocidos. Por otro lado, las reservas sirven para enfrentar los riesgos desconocidos o por conocer. Y pues bueno, hasta aquí ya tendríamos nuestro simulador de presupuestación, ¿vale? Muy bien, people, pues bueno, recuerden, suscríbanse, activen la campanita, compartan y recuerda, hazlo con Excel, hazlo excelente. Nos estamos viendo. Bye.